Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Vamos a realizar un estudio de la palabra de Dios. Recordemos que el Canal Adventista Sana Doctrina predica todo lo que diga la Biblia y el don profético dado al linaje de Guay. Y los invito a que se suscriban al Canal Adventista Sana Doctrina para que cuando subamos un tema bíblico a este canal, entonces usted quede bien informado acerca de lo que Dios quiere para usted y le muestra a través de la palabra de Dios para que usted se prepare o nos preparemos para el reino de los cielos. Que Dios los bendiga y los invito a que se suscriban al canal. Y antes de comenzar este tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, Dios, y ahora que nos dedicamos a hacer este tema, Padre misericordioso, no lo queremos hacer con suficiencia propia ni con la sabiduría humana, sino que sea con sabiduría de la que desciende de lo alto, del trono de la gracia, desde donde estás tú, oh Padre, sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo como sumo sacerdote, para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano, y todos y cada uno de las personas que van a oír y ver este video, para que cada uno quedemos, bendito Dios, bien instruidos, y para que podamos, Señor, prepararnos para el reino de los cielos, Padre misericordioso, para estar contigo en la Canaán celestial. Y Padre misericordioso, poder disfrutar del cielo y de la tierra nueva. Pedimos pues perdón por nuestros pecados y faltas, la compañía de tus santos ángeles, que sea nuestro director y maestro, el Espíritu Santo, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a comenzar estudios, sermones o predicaciones de diferentes temas de la palabra de Dios. Estuvimos estudiando acerca del tiempo del fin y el mensaje del tercer ángel. Y hoy vamos a comenzar unos estudios para seguir creciendo y teniendo un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. En la palabra de Dios nos habla acerca de en el cielo de la rebelión de Satanás. ¿En dónde? En el cielo. Porque allá fue donde comenzó el pecado. Muchos dirán, ¿cómo así? Si allá, bueno, muchas personas que no conocen bien, pues dirán que en el cielo no existe pecado, que el pecado existió aquí en la tierra. Pero primero existió el pecado ¿en dónde? En el cielo. En la palabra de Dios encontramos en Isaías capítulo 14, versículo 12, encontramos de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Isaías 14 y en Ezequiel 28 se habla de la creación de un ángel llamado Lucifer. Un ángel llamado ¿cómo? Lucifer, en Ezequiel 28. Y en el versículo 13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de las multitudes de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea, este ángel protector querubín, un querubín protector, o sea, él estaba en la presencia de Dios y en el arca del pacto. Y allá hay la ley de Dios, y él estaba ahí, cuidando esa ley, mirando esa ley, y estaba para reverenciar a Dios y para enseñarle a los ángeles a reverenciar a Dios. Pero dice aquí que a causa de la multitud
de la contratación y la hermosura de él, porque era inteligente bastante. Entonces dice que se halló en él maldad. Entonces en el cielo fue donde hubo el pecado, en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. ¿En qué se originó el pecado? En Satanás, en este ángel, querubín, que no era Satanás, se convirtió en Satanás, adversario de Dios, o el diablo, adversario de Dios, cuando se halló en él maldad. Dios le halló maldad. ¿Qué hizo él? Pregonaba en el cielo que Dios era injusto, que Dios era malo, que Dios era una persona que quería la reverencia para él, pero que como seres santos iban a tener una ley. Si eran santos no necesitaban ley. Y que él se rebeló contra la ley de ¿quién? De Dios. O sea, él codició el trono de Dios. Miremos lo que dice en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Dice de la siguiente manera. 14, 12 y el 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, o sea, hablando de Lucifer, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos que Satanás codició, dice, estar a la diestra de ¿quién? De Dios. Dice muy claramente que ¿cómo caíste tú que decías en tu corazón, subiré? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. ¿A los lados de qué? Del norte. O sea, él quería ser Dios. Estar perdón, yo dije que a la derecha, no, que aquí que dice que en el norte, o sea, donde está Dios, o sea, en el cielo, o sea, él codició el trono de ¿quién? De Dios, especialmente el trono de ¿quién? De Jesucristo. Y vemos que él se reveló en el cielo y pecó, porque él formó una controversia en el cielo y desilusión en el cielo hacia los otros ángeles. Y ganó muchos de ellos. Dice que la tercera parte de los ángeles también fue echada ¿de dónde? Del cielo. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, los ángeles. Él quería gobernar. Y arrojó sobre la tierra, y al dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como que, como naciese. Aquí está hablando de que fue echado de allá con la tercera parte de la ¿qué? De las estrellas de ¿qué? Del cielo. Entonces, en el cielo no se halló cabida ¿para quién? Para Lucifer, porque se había rebelado contra Dios. Y antes de hacer esta creación de la tierra, entonces se reunían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un concilio celestial, entre ellos, pues, entre Dios. Y Satanás quería estar en la presencia y quería estar en esta comisión. Y el Padre le dijo, no, tú no puedes entrar, lo único que podemos estar somos nosotros. Y más descontento ¿en quién? En Satanás o en Lucifer, y que se volvió contrario a Dios. Entonces comenzó a decir, bueno, mire, adentran el Jesús, y de entra ya, pues cuando eso llamaba el Hijo de Dios, de entra el Hijo, de entra el Padre, pero yo también tengo rango aquí en el cielo, yo puedo entrar allá. Y le decía a los ángeles, mire cómo es Dios, que no, y le mentía descontento a los ángeles. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se reunían para hacer el plan, porque antes de todo él hizo el plan. Y cuando Satanás, o sea, cuando Lucifer se reveló en el cielo, entonces ya el plan estaba diseñado por si el hombre que pecaba o alguna de las creaciones de él pecara, inclusive desde el cielo. Entonces, al pecar, Lucifer se trajo la tercera parte de los ángeles.
Luego Dios entonces hizo esta creación. Y cuando Dios hizo esta creación, dice la palabra del Señor que todo lo hizo bueno en gran qué, en gran manera. O sea, Dios se propuso crear esta creación. Y dice que cuando Dios hizo esta creación en esta tierra, entonces en el capítulo 2, versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces dice que hizo en el medio del huerto hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de esto, que Dios hizo nacer los árboles y también hizo nacer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo ¿a quién? Al hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios le dio un mandamiento ¿a quién? A Adán. Y le dijo: no vas a comer de este árbol. Adán fue creado primero que Eva. Y Dios le dijo: bueno, usted no va a comer de qué, de este árbol. Y la compañera que yo le voy a hacer tampoco va a comer de qué, de este árbol. El día que de él coman, ciertamente ¿qué? Morirás. Entonces Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol. ¿Por qué? Porque ¿quién fue creado primero? El hombre. El hombre fue creado primero y por lo tanto Dios le dijo: no comas de este qué, de este árbol. Entonces, Dios en el capítulo 3, miremos lo que hacía Dios con el hombre. En el capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, lo que yo quiero mostrarles en este versículo es que Dios se reunía en el huerto del Edén todas las tardes con Adán y Eva. O sea, él nunca dejó la pareja sola. Él venía y hablaba ¿con quién? Con ellos. Dios creó al hombre, Dios creó la tierra, Dios creó todo, y él se reunía con ellos. Dice aquí muy claramente que y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea que Dios tenía la costumbre de venir a reunirse ¿con quién? Todos los días ¿con quién? Con Adán y con Eva. Y él les decía todas las cosas. Miremos, Moisés se aparta de su descripción de las condiciones perfectas del paraíso y va a la historia de la caída para esta tierra, porque como esta tierra se transformó de un mundo en un mundo de dolor, cómo se transformó esta tierra en un mundo de dolor, odio y maldad. Moisés deja sin mencionar el periodo bienaventurado del Edén, en el tiempo pasado en la incompleta felicidad, en el estudio de la historia natural, en el cuidado del huerto como Dios había ordenado, y diariamente en comunión con el Creador, en las horas frescas de la tarde. O sea, Dios se reunía ¿con quién? Con Adán y con Eva. Se reunía con Adán y con Eva. Nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro de los que le amenazaban. ¿Cómo pudo continuar con su rebelión en el cielo, Satanás? Entonces Satanás fue echado del cielo, dice la palabra del Señor. Y Satanás, no solamente en este mundo, sino en otros mundos, fue a poner en disposición a los seres creados contra Dios, así como había puesto la tercera parte de los ángeles. Y él se había propuesto
engañar a todos los mundos y a esta tierra también. Pero Dios les comunicaba tanto a los... Y el árbol de la vida, la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, también están en los otros mundos. O sea, y aquí también en esta tierra. Y dice la palabra del Señor que Dios no dejó inocente a la pareja. Nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. Mensajeros celestiales, aún Dios y los mismos ángeles, mensajeros celestiales, o sea, los ángeles, acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, por lo cual le explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino, que el príncipe del mal trataba de derrocar. O sea, él trataba de derrocar, él trataba de poner en desobediencia hacia Dios y hacia su santa ley a los seres creados por él. O sea, ellos vinieron y dijeron, en el cielo se reveló un ángel. Y no solamente él, sino que se trajo la tercera parte de las huestes celestiales. Por lo tanto, Dios puso este árbol de la ciencia del bien y del mal. No se acerquen, no se vayan por allá, no coman de ese fruto. Porque ese árbol, ahí está el enemigo. El enemigo los quiere hacer pecar. Por lo tanto, no se separen. Y decía, y fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. O sea, muchas personas dicen que la ley únicamente fue aquí, ¿en la qué? En la tierra. Pero la palabra de Dios dice en Primera de Juan, de la siguiente manera, en Primera de Juan, capítulo 4, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y hablando de Satanás, o sea, dice, el que practica el pecado es del diablo. Dice el versículo 8, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿cómo pecó o cómo se supo que hubo pecado en el cielo? Porque Satanás había transgredido la ley de Dios, había codiciado. Un mandamiento que está escrito en la ley de Dios dice, no codiciarás. Satanás, que se volvió adversario de Dios, este ángel querubín, que fue hecho en hermosura precioso, con más sabiduría que los otros ángeles, él se enalteció a causa de su hermosura y quebrantó la ley de Dios y codició el trono de ¿quién? De Dios. Entonces vemos que la ley de Dios está ¿en dónde? En el cielo. Y allá fue donde hubo ¿qué? Pecado. Por eso Satanás se rebeló y viendo que él estaba ¿qué? Codiciando el trono de Dios. Entonces vemos que el pecado se traslada aquí a la tierra. ¿Cómo se traslada? Entonces vemos que Satanás, no solamente aquí en la tierra, sino en los otros mundos, pero él se vino para acá y dice que él dice, cuán importante él quería derrocar o había quebrantado la ley de ¿quién? De Dios. Le dice aquí, cuán importante era entonces que Adán y Eva obedecieran aquella ley, único medio por la cual es posible mantener el orden y la equidad. La ley de Dios es tan santa como él mismo. O sea, la ley de Dios es ¿qué? Santa. En la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. Eso es la ley de Dios. Y por eso Dios puso esa ley en el cielo y en la tierra y en todos los ¿qué? Los mundos. En este mundo lo puso como el árbol de la ciencia del bien y del mal. En los otros mundos también está el árbol de la ciencia del bien y del mal. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. Pero mientras que en la naturaleza todo estaba gobernado por leyes naturales, solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. O sea, esta ley es una ley ¿qué? Moral.
hay leyes, por ejemplo, Dios no solo estableció las leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece, todas las leyes fijas que no pueden eludirse, pero Dios hizo la ley moral únicamente para los seres ¿qué? Humanos, porque Dios hizo al hombre a su imagen y ¿qué? Y semejanza en carácter. Entonces, como los ángeles moradores, los moradores del Edén habían de ser probados. O sea, Dios puso la ley primeramente ¿en dónde? En el cielo, y allá fueron probados ¿quiénes? Los ángeles. Y dice que la tercera parte de los ángeles se rebeló. Dice, únicamente podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Porque aún los ángeles que pecaron en la transgresión en el cielo, ellos están reservados en prisiones eternas, o sea, aquí en esta tierra, ya para la destrucción final. Lo hemos visto, en este canal, hemos visto que Satanás y los ángeles van a ser destruidos en la muerte segunda. Por eso me aventué en los eventos finales, para poder comenzar a hablar acerca de cómo fue la rebelión en el cielo y cómo se trasladó a esta tierra, y que nosotros como seres humanos debemos ¿de qué? De arrepentirnos, porque Satanás no ha muerto todavía, pero va a morir por transgredir la ley de Dios, así como el hombre no murió inmediatamente, pero murió, y hoy en día la muerte sigue, hasta que Cristo venga y dé la ¿qué? Inmortalidad en la segunda venida. Entonces podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Tanto en el cielo como en la tierra y como en las otras creaciones, Dios puso su santa ley. Y dice muy claramente, podíamos obedecer y vivir, o desobedecer y morir. Hoy en día también nosotros tenemos la ley. Y podemos obedecer para vivir, o podemos desobedecer y perecer. O sea, eso sigue siendo lo mismo, porque siempre seguimos teniendo el mismo ¿qué? Libre albedrío. ¿El mismo libre qué? Albedrío. Los ángeles amonestaron a Adán y Eva a que estuvieran en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada sería infatigable. O sea, los ángeles, porque muchas personas creen que Adán y Eva pecaron, que no estudian la Biblia y que no conocen, o que esto no lo predican en la iglesia tradicional católica romana, o en las otras iglesias les predican de una manera diferente. Pero esta iglesia adventista Dios la levantó para dar un mensaje certero como debe de ser. Entonces muchas personas creen que Adán y Eva fueron engañados, pero la que fue engañada fue Eva. Y Adán y Eva pecaron, pero no porque Dios no le hubiera dicho. Dios les dijo, en el cielo se reveló un ángel contra mí, y se reveló la tercera, y yo lo eché del cielo. O sea, ellos no tienen cabida en el cielo, Dios lo echó del cielo. Después vamos a ver cómo recuperó Satanás la entrada otra vez al cielo, pero que también volvieron a echar. Entonces vemos claramente que esto sucedió. ¿Con quién? Con Adán. Dios les enviaba los ángeles. Entonces le decían los ángeles a Eva, mientras ustedes se mantengan obedientes a Dios, el maligno no podrá perjudicarles, pues si fuera necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Dios es muy claro, la separación del hombre lo hace el pecado o la desobediencia. En Isaías 59:2 nos dice de la siguiente manera, miremos lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces vemos que cuando el hombre pecó, entonces hubo esa separación. ¿De quién? De Dios y el hombre. Entonces vemos que el pecado nos hace separarnos ¿de quién? De Dios. Dios no quiere separarse de nosotros, pero si nosotros queremos pecar, entonces eso le pasó a la primera pareja. Pecaron. Entonces vemos que si resistían el pecado, Dios mandaría a sus ángeles del cielo y serían enviados en su ayuda.
Cuando usted y yo no queremos pecar, cuando usted y yo tenemos la decisión de pecar o no pecar, y cuando nosotros estamos luchando contra el pecado, vienen los ángeles de Dios y viene Dios mismo y nos ayuda para que no pequemos. Si pecamos es porque queremos. Eso sí, olvídese pues. Adán y Eva pecaron porque quisieron. Y miremos, vamos a seguir desarrollando este tema. Si menospreciaban su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, en este punto especial serían culpables de transgresión. ¿En cuál punto especial? En no comer ¿de qué? Del árbol de la ciencia del bien y de qué? Y del mal. Satanás no lo seguiría continuamente con sus tentaciones. Solamente podía acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Este árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí estaba Satanás. O sea, Satanás estaba limitado. Satanás no estaba como estaba en el cielo. En el cielo podía andar por donde quisiera y hablar con los ángeles y decirles y hablarles de decir del desamor de Dios, que Dios no era amor, que él se decía que era amor, pero que era un Dios tirano, que era un Dios que quería que subyugarlos, mantenerlos manejaditos y que todo esto y que lo... Allá en el cielo podían andar por todas partes. Pero aquí en la tierra Dios le puso una limitación. Por eso hizo nacer el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el pecado ya estaba en donde, en el cielo. Y ese árbol tanto simbolizaba los mandamientos de Dios, como también que ahí estaba el enemigo. Entonces ahí fue en la única parte, Dios le dijo, si el hombre se acerca aquí, pues ya pues, quedó, pues. Pero usted no puede ir a engañarlo fuera si él se acerca aquí, pues ya usted verá que, pero aquí, de aquí usted no se va a mover. Dios le puso una ¿qué? Limitación. Por eso Dios le dijo al hombre, de ese árbol no coman, no se acerquen por allá. Me imagino que deben de haber habido muchos árboles para comer, porque eran, pero ese árbol estaba vedado, ese árbol no estaba prohibido. Entonces dice aquí, si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. O sea, ¿el engaño de quién? Del árbol. No. ¿De quién? De Satanás. Porque ahí estaba el enemigo. O sea, ellos podían ser engañados si ellos... Mire cómo Dios es tan misericordioso. Que les dijo, no se acerquen por allá, no se vayan por allá siquiera. Ese árbol está velado, no lo coman. Coman de todos los árboles que hay aquí en el huerto, pero de ese no. Y entonces vemos claramente que se les aconsejó que prestaran atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformaran con las instrucciones que él había tenido a bien darles. O sea, que obedecieran. Como Dios hoy nos dice, no hagan esto, y entonces él lo dice porque él es sabio y porque él sabe. Entonces, dice, para conseguir lo que querían, sin ser advertido, Satanás escogió como medium a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes, o podríamos decir que la serpiente era, como dice, astuta, o podemos decir que era prudente, era una serpiente, era uno de los seres creados que Dios había declarado. En Génesis capítulo 1, 25 nos dice la palabra de Dios en Génesis 1, 25, dice de la siguiente manera, y estaban ambos en Génesis capítulo 1, versículo 25, que nos dice de la siguiente, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y en Génesis 1:31 nos dice de la siguiente manera. Génesis 1:31 nos dice de la siguiente manera. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces vemos que cuando Dios creó los animales, dice que los creó como buenos. O sea, la serpiente era buena. Era un animal prudente. Aquí dice que astuta. Era un animal prudente, era buena. O sea, la serpiente no era mala. Entonces vemos claramente que por eso Dios dijo que era bueno ¿en qué? En gran manera. Entonces la serpiente era, en ese entonces, dice, tenía alas.
¿La serpiente qué? Tenía alas. La serpiente tenía alas, mis queridos amigos y hermanos. La serpiente tenía alas. En Isaías, capítulo 14, versículo 29, nos dice de la siguiente manera. Isaías, capítulo 14, versículo 29. Dice: no te alegres tú, Filistea, toda por haberte quebrantado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá espid, y su fruto serpiente voladora. O sea, la Biblia dice que era serpiente ¿qué? Voladora. O sea, hablando de Filistea, pero hablándola, poniéndola como una serpiente. ¿Serpiente qué? Voladora. Vamos a ver qué nos dice Isaías 36. Isaías capítulo 30, versículo 6, nos habla también de la ¿qué? De la serpiente, dice. Profecía sobre la bestia de Neguec, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora, la serpiente que vuela. Lleva sobre los lomos de asno su riqueza y sus tesoros sobre las jorobas del camello, a un pueblo que no le será de provecho. ¿Serpiente qué? Voladora. Dice muy claramente que la serpiente, cuando fue creada, ella ¿qué? Volaba, dice. Tenía alas y cuando volaba, presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así en el huerto de paz, el destructor echaba su presa. ¿Acechaba qué? Su presa. ¿Cuál era la presa? El hombre. Él quería engañarlos y allá los acechaba. ¿En dónde? En el árbol. Y aprovechó la serpiente. ¿La qué? La serpiente. Los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo, mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Le dijeron a Eva: no te separes del marido, no te vayas del lado de él mientras que él esté trabajando, haciendo sus cosas en el huerto de Edén, mientras que tú estás haciendo tus cosas. Mantente al lado de ¿qué? De tu marido, no te separes. Le decían los ángeles ¿a quién? A Eva. Pero Eva, distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Inconscientemente comenzó a irse, a separarse. Al verse sola, tuvo un presentimiento de peligro. O sea, como ya le habían advertido, no te separes, ella tuvo ¿qué? Un presentimiento de ¿qué? Así hoy en día también puede ocurrir que la mujer se ve sola y puede correr un presentimiento, pero ella se cree y dice: no, yo soy incapaz de resistir cualquier tentación, cualquier pecado. El diablo, así como utilizó a la mujer hoy en día también la utiliza para muchas cosas y la mujer se deja engañar. Entonces, al verse sola, tuvo un presentimiento de peligro, pero desechó sus temores, diciendo a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Imagínense, ya se presumió pues mucho Eva. Dijo: no, yo soy capaz, no necesito el marido. Como hoy hay muchas mujeres que dicen: no necesita un marido, no necesita un hombre. ¿Para qué un hombre? Yo soy capaz sola. Y ve uno por ahí que tienen necesidad. Entonces vemos claramente que Dios le dijo, y los ángeles le decían: mantente cerca de ¿quién? De tu marido. Desdeñando la advertencia de los ángeles y aún de Dios mismo, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. ¿A cuál árbol prohibido? El árbol de la ciencia, del bien y el mal. Se acercó ya allá, donde Dios le había dicho: no vayan por ahí, ni se acerquen por ese lado, no vayan por ese lado. Vea, ese árbol de ese árbol no coman. Y el fruto era bello, ahí lo vio, comenzó a ver. Como dice Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, miremos lo que dice Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3.
Aquí, por esto comenzó el pensamiento de quién, de Eva. Miremos. 11:3 dice, decía Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad ¿a quién? A Dios. Entonces vemos que Eva no quiso hacer caso de eso que le había dicho los ángeles y que ella sintió, dijo, uy, yo estoy sola, mejor me voy para mi esposo. No, yo soy capaz sola. Yo soy capaz sola. Entonces, el fruto era bello. Comenzó a mirar. Y entonces, por los sentidos o por las avenidas del alma, superiores y inferiores, primero con el juicio, la razón, las perspectivas espirituales, el cerebro, el corazón y la mente, comenzó a ¿qué? A mirar que el fruto era ¿qué? Bueno, dijo, el fruto es bello, era bello, y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Esta fue la oportunidad de ¿quién? De Satanás. Y entonces en Génesis capítulo 3 nos habla de la siguiente manera. Como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, o sea, era prudente, y entonces aquí con la astucia de Satanás, entonces dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, que era bueno, como Satanás que era bueno, pero se volvió ¿qué? Malo, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva quedó sorprendida. Y digo, ¿cómo? ¿Quién habló? Y espantada al oír el eco de sus pensamientos, digo, uy, ¿será que me están diciendo aquí en la mente? Porque ella no vio a nadie. Del árbol le contestaron, o sea, del diablo. Tomó a la serpiente. Y uy, pero ¿quién sabe mis pensamientos por acá? Si el único que sabe los pensamientos es Dios. Y entonces dice aquí, pero con voz melodiosa la serpiente siguió con sus sutiles alabanzas de su hermosura y sus palabras no fueron desagradables a Eva. Es que la mujer es engañada, ¿por qué? Por el oído. Ella, la mujer, cuando oye palabras bonitas, eso mejor dicho, y cómo Eva la estaba alabando, como la serpiente la estaba alabando y estaba engrandeciéndola y diciéndole cosas bonitas. Eva, ¿qué? No, esto está como muy bueno. Porque la mujer es engañada por el oído, por la vista, es engañada por todo. Esto es el engaño. Y dice que la mujer fue engañada. El hombre no fue engañado, el hombre no se deja engañar. La que se deja engañar más fácil es la mujer. Por eso en todos los ámbitos religiosos, Satanás y en todas las cosas, siempre busca a la mujer y no busca a quién, al hombre. Porque busca más fácil a la mujer para engañar. Y la mujer puede engañar más fácil seduciendo a quién, a su marido. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en la maravilla, en vez de huir de aquel lugar, permaneció en él maravillada de oír hablar la serpiente. Y ahí, uy, a mí donde me habló una serpiente, yo me vuelo, yo me voy, pues. ¿Cierto? Pero ella quedó, fue como maravillada viendo hablar a qué, la serpiente. Hoy en día nosotros quedamos maravillados cuando nos habla un tema bien bonito, bien hermoso, ay, que encante a los oídos, que sea halagueño, eso mejor dicho, muy bonito, ay, que Cristo los ama y que vengan y que mire que no hay que guardar mandamientos, que eso no hay que guardar normas, que eso no hay que guardar estatutos, tranquilas, hermano, usted se vístase como quiera, coma como quiera y viva como quiera. Hermana, no se preocupe, eso que dijo fulano de tal, no se preocupe por eso. Nada, eso, tranquila, usted no tiene que obedecer mandamientos, normas, leyes, no. Eso no es para los seres santos, eso es para los seres pecadores, pero como usted es santa, entonces no necesita eso. Y entonces dice, si no hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, si se hubiese dirigido a ella
un ser como los ángeles hubiera sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del enemigo caído. O sea, Eva y Adán estaban esperando un ángel, pero está esperando una culebra. Bueno, Satanás es engañoso. Satanás engaña. Satanás es astuto. Ese que está hablando es de la serpiente. La serpiente era buena. Y era, pero como él la cogió fue quien, Satanás, y habló por medio de ella. O sea, el medium que ella utilizó fue la serpiente. Entonces, en la capciosa pregunta de Satanás, Eva contestó de la siguiente manera. Y la mujer respondió a la serpiente, el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces dice que la capciosa pregunta de Satanás, Eva contestó, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero, el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 5, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿No qué? No moriréis. Pero Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dice muy claramente, sino que sabe Dios en el versículo 5, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces le dijo Satanás muy claramente, no, es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le dijo que al comer del fruto de ese árbol o de este árbol, alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. O sea, le dijo, no, es que ustedes lo que van a hacer es mejores. Porque cuando usted está desobedeciendo la ley de Dios, la gente hoy en día predican pastores y predican muchas personas diciendo que no hay que obedecer mandamientos, que no hay que obedecer normas, nada, no, eso no hay que obedecer, tranquilos. Vengan a Cristo y son salvos por gracia. O sea, ustedes no necesitan obedecer nada. Este instrumento humano que está aquí predica la gracia de Cristo, la justificación por la fe, y que somos un pueblo pecador, pero que tenemos que arrepentirnos y vivir de acuerdo a la ley de Dios, porque por la desobediencia se perdió ¿qué? El Edén. Miremos lo que sigue diciendo. Añadió que él mismo, o sea, la serpiente, hablando, había comido de ese fruto prohibido y que como resultado había adquirido el don del habla. Dijo, mire, yo soy un animal. ¿Usted ha visto un animal hablando? Sí, seguro digo a Eva. No, yo no lo he visto hablando. Y mire que Dios es mentiroso. Dios no quiere que ustedes asciendan. Dios no quiere que ustedes progresen. Mire, si usted quebranta el sábado por no guardarlo, tranquilo, no se preocupe. Dios no escogió un día. Hoy en día es cualquier día, no se preocupen. Ustedes se van a perder por eso. No, para Dios cualquier día es igual. Eso es imposible. Para Dios cualquier día es igual. Tranquilos, eso, ir la ley de Dios, eso ya. Amen al prójimo y ya. Y denle, si a ellos le piden, denle. Y con eso ustedes son salvos. Eso es lo que dicen hoy en día. Entonces dice que, mire, yo soy un animal y adquirí el don de ¿qué? De la palabra. O sea, yo estoy hablando. O sea que el comer de este fruto es mejor, es más bueno. Insinuó que por egoísmo, oiga, el Señor no quería que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con Él. O sea, ustedes van a ser como Dios, van a ser igual como Dios. Hoy le mete a todo mundo
que no van a morir, que van a ser igual que Dios, que ellos son dioses, que ustedes mismos son dioses, ustedes tienen una mentalidad, ustedes, Dios les puso todo esto, ustedes son como Dios, ustedes son igual a Dios. Y hoy quieren al hombre igualarlo ¿con quién? Con Dios. Nosotros debemos de tener el carácter de Dios, la imagen y semejanza, pero igual como Dios, como creador, nosotros no podemos ser. Entonces manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. Oiga, el diablo tremendo. Por eso Dios le dijo, no se acerquen por allá. Pero Eva, no, yo soy capaz. Yo soy capaz de salir adelante. No soy. Ese yo en la mujer o en el hombre. Es duro. Pero Eva fue engañada. Mírenme lo que sigue. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que le fue hecha meramente para intimidarlos. Hoy las personas dicen, no, Dios quiere que le pone ahí a uno, miren, no hagan esto, pero Dios no va a cumplir eso porque Dios es amor. Dios los ama tanto que no importa, los va a llevar pecadores al cielo. Allá los va a llevar, allá todos vamos a ser salvos. Eso es lo que dicen hoy en día, que todos van a ser salvos. Que porque el pueblo de Israel del Éxodo era desobediente y todos, pero vemos que en el desierto más de uno desagradó a Dios y no fueron todos llevados no van a ser todos llevados al cielo, ni todos entraron en la tierra Canaán. Entonces dice, no había comido, dice aquí, ¿cómo sería posible que ellos murieran? No habían comido del árbol de la ciencia, de la vida. O sea, que si habían comido ya del árbol de la vida, entonces ellos no iban a morir. Pero la condición de Dios les había puesto era que no comieran del árbol de la ciencia, del bien y del mal, sino que comieran del árbol de la vida para poder vivir. O sea, la mortalidad o la inmortalidad era condicional. Dios les había puesto una ¿qué? Condición. Y era no comer de qué? De ese árbol. Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. Y ya Satanás es tramposo. Esta es la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito desde los días de Adán hasta el presente. Hombre, usted va a perder ese trabajo que le están ofreciendo. Usted va a perder. Hombre, ¿quién dijo que Dios ya los mandamientos fueron clavados en la cruz? Allá en la cruz fueron clavados. Somos salvos por gracia. Y por gracia ya, no más. Eso, los mandamientos fueron clavados en la cruz. Ya no tenemos que obedecer mandamientos. Podemos vivir como queramos y todos vamos a hacer ¿qué? O sea, sigan creyendo ese evangelio y verá a dónde vamos a parar. Dice, tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos de Dios, poder y la sabiduría de Dios. Como dice, miren lo que dice Deuteronomios capítulo 29, versículo 29. La palabra de Dios es muy clara. Miren lo que dice Deuteronomios 29, 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, en sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos han revelado y que son especiales para nuestra salvación y más bien quieren buscar otras cosas. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían si violaban la ley de Dios. Hoy en día sigue diciéndole a la gente, crean en Cristo. Crean en Cristo, en Cristo hay que creer, pero en la ley de Dios no, la ley de Dios ya no, amen al prójimo y ya, y amen a Dios, pero ¿cómo va a amar uno a Dios desobedeciéndole? Si me amáis, guardar mis mandamientos, dice la palabra del Señor, pero la gente dice no, no hay que guardar los mandamientos, la ley fue clavada en la cruz, por lo tanto no. Eso fue para el pueblo de Israel, para allá, para ellos, pero para nosotros no. Eso dicen los mentirosos hoy en día que predican. Pero Dios dice que hay que obedecer, dice.
¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. No, con nosotros aquí únicamente el amor de Cristo. Aquí amamos a Dios, pero desobedecemos los mandamientos. Eso sí somos aquí. Dicen pues allá, aquí la iglesia adventista predica que hay que obedecer los mandamientos. Ojalá lo obedezcamos todos, ¿verdad? Sí. Y dice aquí muy claramente, muchos hablan de la estrechez de los mandamientos, o sea, que los mandamientos son muy gravosos, que no, y más del sábado, o de las normas. No, ¿cuáles normas? Aquí no hay que hecho las normas, cuál música, cuál de todo, eso no. Cantemos y con de todo, que Dios le agrada, que Dios es contento escuchando toda música. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comáis de él, es decir, el día que violare el divino mandamiento, seréis como Dios. Eso es lo que dice. Ustedes violen los mandamientos y ustedes van a ser como Dios. Tranquilo, ustedes van a estar con Dios. Dios promete librarlos y salvarlos y sacarlos y libertarlos. No importa que ustedes sean desobedientes. ¿Cómo va a ser Dios eso? Si nosotros tenemos un libre albedrío, Dios no nos puede violar el libre albedrío. Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó de ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. ¿Por qué lo echaron del cielo a Satanás? Porque transgredió la ¿qué? La ley de Dios. Codició el trono de ¿quién? De Dios. Hay un mandamiento, el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para traer a otros en la misma situación. Es que el Satanás es tremendo. O sea, él dice, no, tranquilo, no obedezca el mandamiento, no obedezca nada de esas cosas, que conmigo. O sea, tranquilos, no se preocupen. Obedezcan o hablen de Cristo. Yo mismo ya me volví cristiano, pero no obedezcan los mandamientos. Así también el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, pero su elevada profesión únicamente hace de él un embaucador tanto más peligroso. Hoy en día hay personas que se hacen parecer como cristianos y predican, son pastores y son dirigentes de iglesia y son ancianos y pero están transgrediendo la ley de Dios y llevan a otros a la transgresión de de la ley de Dios. Y hablando de otras denominaciones también. Estar del lado del Satanás y al hollar la ley de Dios es inducir a otros a hacer lo mismo. Los lleva hacia la ruina eterna. Porque muchas personas aprenden más fácil lo malo que lo bueno. O sea, muchas personas, no, entonces si el pastor hace esto, pues entonces yo también lo hago. O si la otra denominación hace esto y va a ser salva, pues entonces también lo hago aquí en la iglesia adventista. Eva creyó realmente a las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente a una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. La serpiente tomó del fruto del árbol. O sea, muchas personas dicen que Eva cogió el árbol. No, la serpiente tomó el fruto del árbol, dice. La serpiente tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Y entonces le recordó sus propias palabras referentes a que Dios les había prohibido no tocarlo, su pena de muerte. Le manifestó que no recibiría más daño de comer el fruto que de tocarlo. Era agradable al paladar, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, 6 dice. Génesis capítulo 3, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Génesis 3, 6 dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces dice que era agradable al paladar y a medida que comía parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de la existencia. Sin temor tomó del fruto y lo comió. Con extraña y normal excitación y con las manos llenas del fruto prohibido,
lo buscó y le relató todo lo que había ocurrido. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de quién, de Adán. Entonces, o sea que Adán no estuvo presenciando la caída de quién, de Eva. Adán creía que estaba en otro lugar, menos en dónde, en el árbol. Pero cuando él la vio, entonces vio que ella había ¿qué? Comido del árbol. Y llegó y le dijo, y alegó que las palabras de la serpiente debían ser ciertas, porque no sentía ninguna evidencia de desagrado de Dios, sino que al contrario, esto le contaba a la mujer, experimentaba una deliciosa y alborozante influencia que conmovida todas sus facultades con una nueva vida que le parecía semejante a la que inspiraba a los mensajeros celestiales. O sea, ella le dijo todo esto. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra, dice que Adán comió como ella. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Habiendo codiciado aquello a lo cual no tenía derecho, la mujer siguió transgrediendo un mandamiento tras otro. Miremos lo que dice. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, nos habla de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 20, versículo 13. Miremos lo que nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 13. 20:13 nos dice. No matarás. Dícela, habiendo codiciado aquello a lo cual no tenía derecho, la mujer siguió transgrediendo un mandamiento tras otro. O sea, en el árbol de la ciencia del bien y el mal estaban también los mandamientos. Dice, siguió transgrediendo un mandamiento de Dios tras otro. Éxodo 20:15 dice muy claramente que en Éxodo capítulo 20, versículo 15 dice, no hurtarás. O sea, robó. Este fue un mandamiento que ella quebrantó. Dice, luego robó la propiedad de Dios, violando el octavo mandamiento. En Éxodo capítulo 20:13 dice, no matarás. Al comer del fruto prohibido y darlo a su esposo, también transgredió el sexto mandamiento, no matarás. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, nos dice de la siguiente manera, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También quebrantó el primer mandamiento, porque en su estima colocó a Satanás antes que a Dios, obedeciéndole antes que a su creador. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14 nos habla de la siguiente manera. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14 nos habla de la siguiente manera. 1 Timoteo 2:14 nos dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, Dios le había dado el mandato al hombre, no comerás del fruto. Eva corrió a buscar a su marido. Él, viendo todo lo de ella y viendo a su esposa, a su amada esposa, incurrió ¿en qué? En desobedecer y no tuvo la imaginación de lo que podía traer ese pecado. Entonces, Eva fue engañada, mas el hombre no fue engañado. Miremos lo que sigue diciendo. No alcanzó, o sea, Adán no alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho él un ser viviente de hermosa forma y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán quiso morir con Eva porque la vio muy hermosa y él no pudo comprender que Dios le había podido haber hecho otra compañera. Si Adán no hubiera pecado, no hubiera habido pecado en esta tierra. Porque el pecado entró fue por un hombre. Miremoslo como lo dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 5:14 nos dice de la siguiente manera. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En 1 Corintios 15:21 nos dice de la siguiente manera. En 1 Corintios capítulo 15,
versículo 21 nos dice de la siguiente manera: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca, a 5:15, versículo 21. Vemos que también nos habla, sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces vemos claramente que el pecado entró ¿por quién? Por un hombre. Dice en 14, versículo, en 5:12. Dice muy claramente, en el capítulo 5, versículo 12, nos dice lo que acabamos de leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Entonces, Eva dio a Adán, si no hubiera comido del fruto, no hubiera habido pecado en esta tierra. Pero él decidió morir ¿por quién? Por Eva. Él decidió morir porque la mujer había pecado. Adán decidió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Ninguna señal de muerte se notaba en ella, y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y comió de inmediato. Eva fue engañada, pero Adán pecó voluntariamente, porque él pensó que si se moría su mujer, entonces él quedaría solo. Pero Dios había podido haberle hecho otra compañera de otra costilla. ¿A quién? Adán. Muchas veces nosotros tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, de nuestro propio corazón, y no consultamos a Dios. Adán debía de haber consultado ¿con quién? Con Dios. No haber comido ¿de quién? Del fruto. Pero su propia decisión, de su propio corazón. Por eso hoy tenemos esta tragedia. Tenemos la tragedia de la muerte. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la ¿qué? De la gloria de Dios. Pero Cristo vino a este mundo para que tú y yo tuviéramos vida ¿qué? Eterna. Y a la transgresión de Adán murieron todos, pero con Cristo todos seremos ¿qué? Vivificados, si nos arrepentimos. También quiero aclararles que Adán y Eva se arrepintieron y no volvieron a pecar. Y hoy en día están para el reino celestial, están para la Canaán celestial. Cuando Cristo venga, Adán y Eva van a resultar para el reino de los cielos. Porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a Adán y Eva de lo que peca, porque ellos pecaron. Pero nosotros también pecamos y por eso tenemos la muerte. Pero podemos también arrepentirnos y aceptar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Satanás hizo pecar a Eva, y también Eva hizo pecar ¿a quién? A su marido. Nosotros tenemos que mirar para no pecar, porque las consecuencias vienen. La consecuencia del pecado de Adán, hoy la vemos a través de los seres humanos que nacemos. Unos nacen y los que nacemos morimos, crecemos, tenemos el desarrollo y morimos. Pero Dios nos da ese espacio de tiempo para que nos arrepintamos, para que podamos edificar y crecer y tener un desarrollo para el reino de los cielos. O sea, Dios, también como a la pareja que pecó, los buscó, y hoy nos está buscando a nosotros para que todos tengamos vida eterna. Así fue el pecado que comenzó ¿en dónde? En el cielo. La rebelión comenzó en el cielo. Se trasladó a esta tierra, pero Eva ni Adán cometieron pecado no porque no hubiera sido anunciado de que Satanás se había revelado en el cielo, sino porque ellos siguieron su propio corazón. Eva sintió miedo, pero dijo: yo soy capaz de vencer. No fue capaz de vencer. Comió y trajo,
Y el marido, viendo la hermosura de su mujer y que iba a ser destruida, que iba a morir, entonces prefirió morir con ella, y hoy las consecuencias se ven. Pero ellos se arrepintieron. Nosotros tenemos que arrepentirnos y apartarnos del pecado y vivir una vida cristiana. Estamos predicando este mensaje para que sepamos que Dios, en su misericordia, quiere que nosotros seamos salvos y que no sigamos quebrantando la ley de Dios. Que aunque muchas personas digan que es igual un día que otro, no sigamos creyendo esa mentira. O que podemos vivir como nosotros queramos y que en cuento de normas y estatutos, que por eso estamos en el siglo XXI y que como estamos en el siglo XXI podemos vivir y podemos adorar a Dios como queramos. No sigamos creyendo la mentira ¿de quién? De Satanás. Satanás quiere que usted y yo adoremos a Dios como nosotros nos plazca, de nuestro propio corazón. Pero Dios nos ha dejado en su palabra y en el espíritu de profecía, el don profético dado a la profeta Elena G. White, muchas palabras, la forma como debemos de vivir, la forma como el pueblo adventista debe de vivir y cómo debemos de prepararnos para el reino de los cielos. No sigamos creyendo la mentira de que no vamos a morir y que todos van a ir al cielo, todos los que están en la iglesia adventista del séptimo día. La palabra de Dios dice que hay un remanente en la iglesia adventista del séptimo día, porque el diablo se enoja contra el remanente. Y en la iglesia hay una gran multitud como en el Éxodo, que no quiere obedecer, que quieren llevar el pueblo a la apostasía. Pero en el pueblo adventista hay un pueblo de Dios que es el remanente y que obedece los mandamientos de Dios y las normas y los estatutos. Y quiere vivir, porque lo que le sucedió en el Éxodo a estas personas es lo mismo que está sucediendo hoy. La iglesia está rebeldizada. Ponen cruces con luminosos, con cosas luminosas y todo eso. Eso es idolatría, iglesia adventista del séptimo día. Eso que pone una cruz con luminarias de una extensión, eso es idolatría. Cristo es luz y no necesito hacerme en una idolatría de esas. Cristo murió en una cruz, no necesito hacerme una cruz. Cristo tuvo un altar, no necesito hacerme eso. El altar de sacrificio. Si no sigamos con idolatrías en la iglesia adventista del séptimo día. Pastores, líderes de iglesia. La palabra de Dios dice que Satanás va a tener que arder más por los pecados que le hizo cometer al pueblo de Dios, de los que se arrepienten. Pero ¿cuántos los líderes van a tener que sufrir en el lago de fuego si siguen permitiendo esas idolatrías y no hablan como Moisés? Moisés destrozó esas idolatrías. No sigamos más en eso. A iglesia adventista, arrepintamos. Que eso no tiene nada que ver, que eso es una ilustración, que para los niños. ¿Cuáles niños? Los niños no necesitan eso. Inteligentemente se les puede enseñar sin necesidad de esas cosas. Además, la iglesia adventista es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cristo está vivo. Y para yo mostrar que Cristo murió en una cruz, no necesito hacerme una cruz. Eso es de la iglesia católica romana. Pero ustedes lo siguen haciendo en la iglesia. Pero tendrán las consecuencias. Cristo está mirando de arriba hacia abajo. Por eso, por desobediencia a los mandamientos de Dios, se perdió el Edén. Pero por la obediencia en los mandamientos y por la gracia de Dios, podemos ir al reino de los cielos. Pero esto es una elección de cada uno de nosotros. Miramos lo que pasó de la rebelión y la transgresión de la ley. Satanás dice, no hagan la cruz, hagan al Jesús peludo, hagan una oveja, hagan esto, tranquilo, no se preocupe, que Dios no mira eso, Dios lo está mirando desde el cielo. Dios sí lo mira. Y si uno como pecador mira esto y como pecador arrepentido y que ya ve que eso es idolatría, ¿cuánto más Dios, que es santo, puro y perfecto, lo verá mejor? Comparte este tema.
Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando estos videos. Compártelos, este video, compártelo con todos tus los contactos de tu celular. Que este mensaje llegue para que no sigamos desobedeciendo a Dios en la iglesia y que enseñémosle a la gente a obedecer a Dios en todo, para que Dios, cuando venga, no nos deseche, sino que venga bendito, venid benditos de mi Padre, heredar el reino para vosotros desde la fundación del mundo. Adán y Eva pecaron, se arrepintieron. No falta sino que tú y yo nos arrepintamos y vivamos una vida con el carácter de Cristo, o sea, guardando los mandamientos de ¿quién? De Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para terminar este tema. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje. Gracias por tu grande amor y misericordia. Ayúdanos a que cada día podamos hacer tu santa y divina voluntad. Que no sigamos transgrediendo los mandamientos de la ley de Dios. Que vivamos una vida santa. Que tus mandamientos son un cerco para que todos y cada uno de nosotros podamos, Señor, triunfar con la gracia y la justificación por la fe en Cristo Jesús. Te pedimos que perdón por nuestros pecados y faltas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.